¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 11 que nos dice indicar si las siguientes funciones de producción tienen rendimientos de escala creciente, decreciente o constantes al pasar de la situación 1 a la 2. Suponga que en la situación 1 la firma utiliza 1 unidad del factor A y 4 unidades del factor B, y en la situación 2 cuadruplica las unidades que utiliza de ambos factores. Noten que nos dan distintas funciones de producción. Entonces veamos inicialmente qué es esto que nos indican aquí de rendimientos de escala creciente, decreciente o constante. Bueno, recurramos un poquito a la teoría. Rendimientos a escala. Nos podríamos preguntar qué ocurre con la cantidad de producto obtenida si incrementamos todos los factores productivos en la misma proporción. Entonces recordemos que tenemos una función de producción X, que es función de A y B, que son los factores productivos. Y que tenemos una cierta combinación donde A es igual a A sub 0 y B es igual a B sub 0 y obtenemos una cierta cantidad de producto. Ahora vamos a suponer que todos los factores aumentan en la misma proporción. Una proporción que la vamos a llamar lambda. Entonces, la nueva cantidad de factor productivo va a ser lambda por A sub 0, que va a ser A sub 1. Y por otro lado, la nueva cantidad de factor productivo B que se emplea va a ser B sub 1 y va a ser igual a lambda por B sub 0. Que recuerden, A sub 0 y B sub 0 eran las combinaciones iniciales que se tomaban en cuenta de los factores productivos, con una proporción que es mayor que 1. Entonces, el nivel de producción es X sub 1 igual a una función de A sub 1 y de B sub 1. X1 es función de A sub 1 y de B sub 1. Bueno, entonces recordemos cuál era la pregunta. Nosotros estamos produciendo una cierta cantidad del bien, estamos utilizando una cierta combinación de factores productivos. ¿Qué pasa si aumentamos en la misma proporción los factores productivos? ¿Qué le va a ocurrir a la producción? Entonces, sabíamos que A sub 1 era igual a lambda por A sub 0. Y B sub 1 era lambda por B sub 0, donde lambda era la proporción en la que se aumentaban los factores productivos. Entonces vamos a observar un nuevo nivel de producción que va a depender de A sub 1 y de B sub 1. Entonces, si reemplazamos esta expresión en la segunda expresión, vamos a ver que X sub 1 no es otra cosa, o sea, la cantidad de producción va a depender en función de lambda por la cantidad inicial del factor productivo A y de lambda por lambda que multiplica la cantidad inicial del factor productivo A, la cantidad que teníamos inicialmente, y lambda, que era la proporción en la cual se aumentaban los factores productivos, por la cantidad inicial que teníamos del factor productivo B. Entonces, el producto vamos a observar que aumenta en una determinada proporción gamma. Entonces, X sub 1 va a ser igual a gamma por X sub 0. Si reemplazamos la expresión 3 en la 4, vamos a obtener que gamma por X sub 0 es igual, gamma por X sub 0 va a ser función, o depende en este caso, de lambda por A sub 0 y lambda por B sub 0. Entonces, recordemos qué hicimos. Teníamos una cierta cantidad de factor productivo A y B que se empleaba, entonces se obtenía un determinado nivel de producción. ¿Qué pasa si aumento en la proporción lambda los dos factores productivos? ¿Qué le ocurre a la producción?
Entonces, en este caso, yo voy a observar que voy a incrementar en una determinada producción lambda los factores productivos y voy a ver que la producción se incrementa en una determinada proporción gamma. Ahora bien, si se aumentaron los factores productivos en una determinada proporción lambda y observo qué le ocurrió a la producción, si gamma es igual a lambda, entonces estamos en presencia de rendimientos constantes de escala. Por ejemplo, si yo duplicara los factores productivos, la cantidad de factores, la proporción de los factores productivos, y observo que la producción se duplica, entonces vamos a decir que existen rendimientos constantes de escala. Por otro lado, si aumento en una determinada proporción los factores productivos y cuando observo en qué proporción aumentó la producción y la producción aumentó en una proporción mayor a la cual se había aumentado los factores productivos, entonces estamos en presencia de rendimientos crecientes de escala. Por otro lado, si se aumenta los factores productivos, todos los factores productivos en una cierta proporción, y cuando se observa qué le ocurre a la producción, en qué proporción se incrementó, y vemos que esta proporción en la cual se incrementó la producción es menor a la proporción que se habían aumentado los factores productivos, vamos a estar en presencia de rendimientos decrecientes de escala. Volviendo a la analogía con haber duplicado la cantidad de factores productivos, imaginemos si se duplica la cantidad de factores productivos, pero observamos que la producción, por ejemplo, aumenta o se triplica, por ejemplo. Entonces vamos a estar en presencia de rendimientos crecientes de escala. Pero por otro lado, si, por ejemplo, duplicamos la cantidad de factores productivos y observamos que la producción se incrementó en menos del doble, podemos estar indicando o estar seguros que la proporción entonces en lo que aumentó la producción es menor que la proporción en la que se incrementaron los factores productivos, por lo cual estamos en presencia de rendimientos decrecientes a escala. En el caso particular que nos dan en la consigna, si bien nos dan distintas funciones de producción, nos dicen que inicialmente, entonces, la firma utiliza 1 unidad del factor A y 4 unidades del factor B. Y en la situación 2 cuadruplica, entonces en este caso el lambda, que es la proporción en la cual se incrementan los factores productivos, es 4. Entonces, para la primera función de producción, que en este caso es x igual a 4 por a a un medio por b a un medio, vamos a plantear dos escenarios. La situación inicial teníamos que a era igual a 1 y b era igual a 4. Si quieren, esto vamos a considerar que es a sub 0 y b sub 0. Y a sub 1 es 4 y b sub 1 es 16. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es cuadruplicar las cantidades de los factores productivos. Entonces vamos a hacer 4 por la cantidad inicial, que es 4 por 1, va a ser 4. Y este 16 surge de hacer 4, que es lambda, por la cantidad del factor productivo B en la situación inicial, que era 4. 4 por 4 es 16. Entonces, en este caso, a sub 1 es igual a lambda por a sub 0, perdón, y b sub 1 es igual a lambda por b sub 0. En este caso nos indican que se cuadruplican los factores productivos, las cantidades. Bueno, entonces esta era nuestra función de producción. En la situación inicial, entonces empleaba 1 unidad del factor productivo A y 4 unidades del factor productivo B. ¿Qué pasa si reemplazamos esto en
la función de producción, reemplazamos las cantidades de factores productivos. Entonces nos queda que la cantidad producida, bueno, la producción era de 8. ¿Qué pasa cuando se cuadruplican los factores productivos? Entonces, la nueva cantidad de factores productivos la nueva cantidad de factor productivo A es 4 y la nueva cantidad del factor productivo B es 16. Entonces reemplacemos nuevamente en la función de producción, pero esto ya va a ser la nueva cantidad producida del bien. Entonces reemplazamos 4 por 4 al 1 medio por 16 elevado a la 1 medio. Nos queda 4 por 2 por 4. Esto es 32. Noten que gamma lo podemos despejar aquí y nos quedaría que es x1 sobre x sub 0 es igual a gamma. ¿Por qué? Porque x1 es igual a gamma por x0. Entonces la nueva producción, la nueva cantidad producida, en este caso del bien, va a ser igual a la producción que inicialmente se obtenía multiplicada por la proporción gamma. Entonces, observen que la producción aumentó. De 8 pasó a ser 32. Entonces, ¿en qué proporción aumentó la producción en relación a la situación? La primera situación y la posterior. Era 8, pasó a ser 32. 8 por 4 es 32. Entonces, la producción aumentó, o mejor dicho, se cuadruplicó. Pero nosotros a los factores productivos, ¿en qué proporción lo habíamos aumentado? En 4. O habíamos cuadruplicado los factores productivos. Entonces, en este caso se cuadruplicaron los factores productivos y cuando se observa en qué proporción aumentó la producción, vemos que aumentó en la misma proporción o en distinta. En este caso, observen que ahí estaba mal, vemos que se incrementan en la misma proporción. Gamma es 4 y lambda también es 4, por lo cual existen rendimientos constantes de escala. Se aumenta, en este caso, se cuadruplican los factores productivos y la producción, en este caso, también se cuadruplica, aumenta en la misma proporción. Entonces, estamos en presencia de rendimientos constantes a escala. Veamos el caso que se plantea en el inciso B. Esta es la función de producción. Entonces, en la situación inicial teníamos A sub 0 igual a 1 y B sub 0 igual a 4. A sub 1 va a ser igual a lambda por A sub 0. Entonces, A sub 1 va a ser igual a 4. 4 por 4, que es la proporción en la cual se aumentan los factores productivos, 4 por 1 en este caso me va a dar 4 y B surge de multiplicar. Esto vamos a hacer B sub 1, va a ser lambda por B sub 0. Y esto es 4 por 4. Esto es 16. Muy bien. Entonces en la situación inicial se empleaba una unidad del factor productivo A y 4 unidades del factor productivo B. Reemplacemos en la función de producción. Esto nos va a determinar X sub 0. La cantidad producida era de 3 del bien X. Muy bien, pero ¿qué pasa si nosotros entonces cuadruplicamos los factores productivos?
Entonces calculemos nuevamente la producción. Entonces vamos a reemplazar estos nuevos valores de los factores productivos, que en este caso se han cuadruplicado, los reemplazamos en la función de producción. Entonces x sub 1 va a ser igual a 4 elevado a la 1 medio más 16 elevado a la 1 medio. Esto resulta 6. Entonces, los factores productivos se han cuadruplicado, pero la producción ¿en cuánto aumentó? Fíjense que ahora observamos que la producción, la nueva producción está multiplicada, es lo mismo que escribir x sub 1, en este caso x sub 1 va a ser igual a gamma por x sub 0. ¿Por cuánto se multiplicó la producción? X sub 1 es igual a 2 por x sub 0. X sub 0 era 3. 2 por 3 es 6. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Los factores productivos se cuadruplicaron, o sea, la proporción, en este caso, lambda es igual a 4. Pero ¿en cuánto aumentó la producción? En menos de 4. En realidad, la producción se duplicó. Cuadruplicamos la cantidad de factores productivos, pero la proporción en la que aumentó la producción es menor. ¿Por qué? Porque gamma en este caso es 2, pero lambda era 4. Entonces observamos que gamma es menor que lambda. Entonces existen rendimientos decrecientes a escala. En el caso C, bueno, tenemos otra función de producción, x es igual a 4a más 2 por b. Entonces recordemos que en la situación inicial se empleaba una unidad de a y 4 de b. Obtenemos cuánto se producía inicialmente. En este caso es 12. ¿Qué pasa si cuadruplicamos los factores productivos? Ahora A pasa a ser 4 y B pasa a ser 16. Reemplazamos nuevamente en la función de producción, obtenemos que esto es 48. Habíamos dicho que x1 es igual a gamma por x sub 0. Entonces gamma es el cociente entre la nueva producción dividido la cantidad inicial de producción. Entonces en este caso 48 sobre 12 es 4. Pero entonces se aumentó a los factores productivos, ¿en qué proporción? Se cuadruplicaron los factores productivos. ¿Y en qué proporción aumentó la producción? En la misma proporción. Se cuadruplicaron los factores productivos y se cuadruplicó la producción. Observen que en este caso gamma es igual a 4 y lambda es igual a 4, por lo cual existen rendimientos constantes a escala. Vamos con el inciso D. Entonces recuerden que debíamos indicar si las siguientes funciones de producción tienen rendimientos de escala creciente, decreciente o constantes al pasar de la situación 1 a la 2. Ahora vamos a hacer el inciso D. Entonces, la función de producción ahora va a ser x igual a 4a elevado a la 0,6 por b elevado a la 0,5. Inicialmente, ¿cuánto se empleaba de a y cuánto se empleaba de b? De b se empleaba una unidad. De a se empleaba, una unidad y de b 4 unidades. Si reemplazamos esto en la función de producción, obtenemos que la producción era de 8. En la nueva situación, la producción obtenida es 36,76. Bueno, en este caso yo la he redondeado a 2 decimales. Quizás acá podríamos discutir si x es un bien divisible o no. Bueno, entonces, ¿en qué proporción aumentó la producción? Entonces nosotros sabemos que esto es x sub 1 sobre x sub 0.
y observamos que esto es aproximadamente igual a 4,59. Entonces, en este caso, lambda era igual a 4. Habíamos cuadruplicado los factores productivos. Pero, ¿en qué proporción aumentó la producción? En una proporción mayor. 4,59 es mayor que 4. Por lo cual, podemos indicar que existen rendimientos crecientes de escala. Veamos qué ocurre en el inciso E. Esta es nuestra función de producción, en este caso. X es igual a 2 por A elevado a la 1/3 por B elevado a la 1/3. En la situación inicial, ¿cuánto se empleaba del factor productivo A? 1. ¿Cuánto se empleaba del factor productivo B? 4. Si reemplazamos en la función de producción, obtenemos que es 3,17. La producción inicial era 3,17. ¿Qué pasa si cuadruplicamos los factores productivos? Ahora ya en vez de emplear una unidad de A, empleamos 4, y en vez de emplear 4 unidades de B, empleamos 16. Obtenemos cuánto se produce, 8. Entonces vamos a obtener en qué proporción aumentó la producción. Vamos a hacer x1 sobre x sub 0, esto es 2,53. Entonces recordemos que habíamos cuadruplicado los factores productivos. La proporción en la cual aumentan los factores productivos es 4. Pero, ¿en qué proporción aumentan la producción? En una proporción menor. 2,53 es menor que 4, por lo cual podemos concluir que existen rendimientos decrecientes a escala. Con esto entonces concluimos la resolución del ejercicio 11, donde habíamos analizado para distintas funciones de producción si tenían rendimientos de escala creciente, decreciente o constantes cuando se cuadruplicaban los factores productivos.